Muy buenos días para todos. Espero que hayan amanecido maravillosamente bien. Quería, antes que nada, recordarles, sobre todo a quienes nos acompañan por primera vez, que nosotros estamos abordando un tema muy antiguo, como es el de la alquimia. Mucho más atrás, mejor dicho, se pierde en el tiempo este saber y nos recuerda que el trabajo espiritual está ahí y que todos somos llamados a él. Sin embargo, la alquimia ha sido la forjadora de casi todas las religiones que han existido. Sus teorías y sus conceptos han nutrido a todos los grupos espirituales, esotéricos, mágicos y a todas las religiones. A todas las religiones. Y sus teorías, eh, o sea, lo estructural de sus teorías se ha mantenido vigente siempre. Pero se han ido reinventando y reacomodando ante las circunstancias que se viven, ante los momentos que se exploran. Y por esa razón, las teorías de la alquimia le toca a uno tomarlas y tamizarlas. Toca a uno tamizarlas. ¿Por qué? Porque provienen de unas épocas complejas que ha vivido la humanidad. Hoy nos corresponde abordar la tercera meditación de la alquimia llamada el fuego filosófico. Fuego filosófico. Obvio que uno solamente cree que existe un fuego, pero no, ellos utilizaron el término fuego filosófico. Y uno se pregunta, ¿y ese fuego de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Y cuál era la manera de ellos apreciar el fuego? Y fíjense lo siguiente, ellos estaban convencidos que el fuego venía del cielo, convencidos que el fuego venía del cielo. Pero ellos tenían la idea que el fuego venía del cielo, iluminaba la tierra, iluminaba al ser humano, y esa era la clave de todas las tareas. Pero particularmente en esta meditación hay una frase que me parece extraordinaria y que todos ya la conocemos y dice, eres el templo de tu luminoso espíritu, eres el templo. Y los indígenas, por allá los Sioux, los americanos, ellos decían que no entendían cómo el cara pálida, o sea, nosotros, no entendían cómo el cara pálida buscaba a Dios entre cuatro paredes, si Dios estaba en la naturaleza y que ellos no lograban entender eso. ¿Y Dios qué es? La luz que lo ilumina todo, esa luz que da la claridad y que es la fuente de las cosas más exquisitas que han existido desde siempre. Pero entonces nos preguntamos, ¿y esa luz de dónde se origina? Pues de donde parte absolutamente todo. Uno, técnica y científicamente, uno dice del Big Bang. Y a la luz de las teorías espirituales, uno dice, ah, Dios, pues lo mismo, la misma raíz, sino que son formas de apreciarlo distintas, de leerlo de manera diferente. Pero eso quiere decir que si todo tiene un mismo origen, todo viene de la luz. Como bien en la Biblia hay una parte que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo que es luz y sonido. O sea, no hay nada más allá de la luz y del sonido. Todo viene de allí. Queriendo decir que la materia, nuestro planeta, también proviene de la luz. Y que cada partícula que existe, por pequeña que sea, por aparentemente densa que uno la perciba, está llena de luz, colmada de luz. O sea, no hay nada más allá de la luz, realmente. No hay nada más allá de la luz. Pero estos estudiosos, yo pienso que fue para acomodarse al credo predominante en su momento. Imagínense lo que dicen. Decía, la regeneración del mundo se realiza mediante un espíritu de fuego que desciende en forma de agua. Todo esto nosotros vamos ahora a practicar. Esta es la teoría. Por ahora les cuento la teoría de esta tercera meditación, que desciende en forma de agua. Y ahí sí lo más grave,
que dice que elimina la mancha original. ¿Pero por qué? Porque a ellos les tocaba decir eso, porque si no, la Inquisición los agarraba y hasta ahí llegaban sus días. Entonces, cuando el clero tomaba eso, decía, ah, sí, está muy bien, están de acuerdo con nosotros, entonces no tenían problema. Pero realmente no hay mancha original, no hay mancha, todo viene de la luz. La materia, que era la estigmatizada, viene de la luz. Entonces, ¿qué nos toca? Despertar a la luz, o sea, tomar conciencia que todo tiene luz, todo tiene una energía radiante. Entonces, ¿qué pasa? Tú y yo, y él, y ella, y nosotros, y aquellos, hasta el más aparentemente, el personaje más denso aparentemente que exista, está lleno de luz también. O sea, es que no hay nada más allá de la luz. Entonces, existen tres haces de luz. La luz que duerme en la tierra, en cada partícula que le es propia. La luz que duerme en la materia. Porque si no, entonces, ¿cómo es posible que digan el templo, tu cuerpo? Si es un templo, es porque es sagrado. ¿Y de qué está hecho? ¿De qué está hecho nuestro cuerpo? Pues nuestro cuerpo tiene los 4 elementos que vienen de la tierra. ¿Y qué es eso? La materia, la materia. Pero es una materia que en la medida en la cual uno vibre más alto, pues seguramente se convierte en la fuente de un templo que cumple otras labores y otras misiones. O sea, es rescatar lo sagrado que duerme en nosotros. Y la naturaleza, pues por las mismas, es sagrada. Entonces, 3 fuentes de luz: el ser humano, la tierra, la naturaleza y el cielo. Entonces, la teoría de ellos era que esa luz del cielo, cuando uno lograba conectarse con ella y penetraba en su cuerpo, permitía que la luz que dormía en uno se movilizara y se convirtiera en fuente de exquisitas experiencias. Pero al estar en este plano y en este planeta, entonces ellos decían que esa luz del cielo y esa luz que el ser humano cultiva realzaba la luz que existía en la tierra. O sea, son 3 fuentes de luz. Y lo que le toca a uno es entender que si han existido una infinidad de religiones, hoy 3000 y pico de religiones, les pregunto una cosa: ¿alguna de ellas no tiene la razón? Claro, todas tienen la razón. ¿Pero por qué todas tienen la razón? Porque neuronalmente uno lo contempla viable. Y todo lo que esas son las teorías de estos alquimistas. Entonces, esas teorías, ¿qué realzan? Realzan como en dónde pone uno la mente, o sea, o sea, ¿cómo es que eso funciona? Y yo he tratado de anotar para ustedes. Ellos dicen, el fuego que iluminará tus conceptos, el fuego que iluminará tus conceptos. Pero ellos piensan que es un fuego que viene de afuera y no precisamente que el fuego que duerme en ti da luz a tus cosas. Así que la idea de todo esto, ¿cuál es? Despertar a la luz que nosotros sí tenemos y encontrar el cauce de la confianza, de la certeza que nosotros estamos en este mundo y tenemos labores, misiones y compromisos en este mundo. Pero sí es muy importante soltar unos conceptos, o sea, soltar unas ideas de estigmatizar que esto es malo, que esto es oscuro, que esto es denso. No, el gran trabajo del ser humano es despertar a la luz que sí se tiene, no a la que no se tiene. Y es ahí cuando se despierta eso que entonces uno ve que algunas teorías de pronto ya no tienen cabida porque ya no es, ya no es, ya no es. Entonces nos preguntamos, ¿dónde duerme ese fuego? Ese fuego teóricamente tiene una fuente que ellos decían, ellos tenían unas ideas, muestra dónde. Eso, aquí yo lo anoté para ustedes. Todo eso son las teorías de los alquimistas. Dice, ¿dónde duerme y se origina el fuego? ¿Y cómo se sostiene? O sea, ¿dónde duerme?
¿De dónde se origina? ¿Y cómo se sostiene ese fuego? Eso era lo más importante para los alquimistas. Entonces uno dice, ¿dónde duerme? En ti y en mí. Duerme en el cielo, duerme en la tierra y duerme en tu cuerpo, ¿verdad? ¿De dónde se origina? Pues viene del origen mismo del todo, que uno, si uno es bien eh, terreno, uno dice del Big Bang, y nosotros los más de pronto conectados con otra cosa decimos, sí, el principio divino, el forjador de todo, del mismo lugar, del mismo lugar. Y el problema ahí es cómo se sostiene, o sea, cómo uno puede activarlo, cómo uno puede activarlo, cómo puede reconectar esas instancias lumínicas, cómo uno puede hacerlo y cómo puede mantenerse allí. Ese es el gran trabajo. Y por eso el trabajo está relacionado con la conciencia, o sea, ese es el gran trabajo, ¿verdad? Bueno, lógico que pues estas teorías de los antiguos alquimistas, por ejemplo, dicen, de arriba es de donde debes hacer descender el fuego filosófico. O sea, ahora vamos a hacer ejercicios del descenso de las energías, que purificará tus conceptos. Y es ahí donde uno se da cuenta que, pues todas esas creencias nos hablan que la solución viene de afuera. Pero les cuento que la solución no viene de afuera, la solución viene de adentro. Obvio, pues ellos tenían esa idea y funciona. Porque todo lo que uno cree, pues eso es. De allí la importancia de ir decantando los conceptos, ¿verdad? Entonces decían que purificará tus conceptos y acrisolará tu alma. O sea, es una solución que viene de afuera. Pero tenemos que convencernos que las soluciones, si la luz está dentro, pues la solución también está allá adentro. Así que ese es el gran trabajo que a nosotros nos corresponde. Y lo refuerzan con una frase que ellos dicen que mediante un maravilloso esfuerzo de voluntad y con una ardiente súplica. ¿Para qué? Para que algo de afuera me solucione. Entonces, y el maravilloso esfuerzo de voluntad que ellos utilizan, ese término maravilloso esfuerzo de voluntad es disponerse. Como hoy, yo digo, yo hoy me dispongo a ver cómo me va en mi práctica, ¿verdad? Y ellos hablan de la purificación de los conceptos, o sea, sí, ellos hablan de la purificación de los conceptos. ¿Y eso qué es? Reformular nuestras creencias, reconectarnos con la vida de otra manera, leer lo que la vida nos ofrece de otra forma, pero eso cada cual tiene su propia tarea y cada cual es libre de encontrar esa senda que le dé las certezas de su camino interior y permitir que la sabiduría silenciosa que duerme en nosotros aflore y le dé claridad a nuestros caminos. Bueno, por otro lado, ellos hablan, dice, el descenso del fuego que purificará. Ya sabe uno que no es que purifique, sino que permita que aflore, porque si uno habla que la materia es densa y que nosotros somos densos, como algunas religiones que plantean que entonces somos hijos de la densidad y la oscuridad, si yo pienso eso, ya para mí eso es una realidad y se forma una creencia. Y a uno le toca diluir esas creencias. Le toca a uno rescatar la luz que sí tiene uno y permitir que esa energía maravillosa que duerme en uno aflore y le dé luz a sus cosas. Bueno, entonces, de las claridades de hoy, somos templos vivientes y necesitamos despertar a esa realidad. Reconocer la luz que duerme en nosotros. Y hay algo, el día de hoy, el término de los antiguos era la putrefacción y la corrupción. No estoy hablando de política, ¿no? Porque no estoy hablando de política. Pero ellos lo que hablan es que la naturaleza está expuesta a pasar por esos procesos, que son procesos naturales, como cuando uno dice llegó el otoño, caen las hojas y se descomponen. Y esa descomposición habla de los grises. ¿Recuerdan lo que hemos trabajado con los colores? O sea, la corrupción
la densidad y la pesantez y los procesos de putrefacción, pues conlleva que los grises existan. Pero no, y claro, ellos entonces le daban una connotación espiritual. Ellos decían, los espíritus de la densidad y la oscuridad. No, son los grises simplemente, son los grises. Es la descomposición natural. Pero ya uno sabe que después del otoño llega el invierno que condensa, cristaliza con los hielos y después llega la primavera con su luz y el agua corre y se lleva todo lo que existió y la vida empieza nuevamente. Así es. Así que el gran trabajo es comprender que la regeneración no es algo negativo. O sea, el trabajo, la labor que nosotros hemos venido haciendo durante meses, de los meses anteriores, es encontrar la senda para identificar los colores ocres e ir elevando su vibración hacia unos colores más cristalinos. Ese es el trabajo. Por eso hemos mencionado en todas nuestras reuniones de los colores que existen tres colores. El ocre, el más oscurito, y no es malo. No es malo, porque si es que si la naturaleza no se regenera, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, es un proceso, por un lado. Por otro, el color puro. Y por último, el color cristalino. Esos son los tres colores. Pero con esos tres colores, nuestra voluntad está ahí presente. Y es donde nosotros sí podemos encontrar los cauces para que ese proceso ascendente de las energías sea la fuente de una luz real en nosotros. Entonces la alquimia dice, el plomo puede transformarse en oro, pero el plomo no solamente en su expresión metálica, sino en su expresión filosófica. Bueno, eso es más o menos lo que tiene que ver con estas reflexiones de la tercera meditación alquímica. Y por último, ellos en las reflexiones de esas meditaciones, de esta meditación, ellos hablan de la importancia de acudir a los lugares santos, de desplazarse a los lugares santos. Ustedes dirán, estamos en pandemia. Yo digo, sí, yo sé que estamos en pandemia, pero de acudir a los lugares santos. Y nos convencieron que los lugares santos están afuera. Y para ir a los lugares, ¿qué es un lugar santo? Un lugar con una energía especial, lleno de una luz particular y con una serie de asignaciones, que ahí está un santo, que fue Dios, que fue Alá, que fue Mahoma, que fue, bueno, todos los de todas las religiones que han existido, los lugares santos. Pero realmente los lugares santos duermen en nosotros. Y acudir a un lugar santo afuera le recuerda a uno que el lugar santo de adentro sí existe y se forma esa conexión que nos genera experiencias espirituales. Queriendo decir que uno, sin necesidad de ir a un lugar santo de afuera, puede reforzar lo santo que duerme adentro, la luz que duerme adentro y logra exactamente lo mismo. Entonces existen lugares santos de adentro, de afuera, tiempos que tienen una luz especial, etcétera. Pero eso querría decir que nosotros somos los únicos capaces de despertar a eso. Entonces, por eso el trabajo siempre es de orden, siempre el trabajo es de orden interior. Así que, bueno, hoy nos vamos a dedicar a trabajar en esas direcciones. Yo espero que les vaya muy bien y, bueno, que nos vaya también muy bien en nuestras prácticas. Y quería, a modo de paréntesis, mencionarles que estamos ante unos días de una energía radiante exquisita. Y por eso yo pienso que nosotros, nuestras prácticas siempre tienen un suceso celeste único. Mañana es luna llena, imagínense. Entonces la atmósfera está cargada de una energía radiante muy, muy poderosa. Y por eso hoy vamos a cerrar nuestra práctica como nunca lo habíamos hecho. Porque es que esa luna nos convoca, ¿sí? Esa luna es una energía radiante que llena la atmósfera y permite respirar un halo de una energía realmente exquisita. Bueno, entonces, y lo último que ellos decían, esto es lo último, sino que yo lo anoté acá por si acaso, dice, unta tu ser del ungüento de la sabiduría.
Bellas esas frases, ¿sí o no? Es que esa gente era muy mística, esa gente tenía una devoción muy grande y gente de una fe inquebrantable. Todos esos estudiosos, esos devotos, esos místicos, esos alquimistas, sí. Pero entonces uno dice, ¿y cuál es el ungüento? Uno dice, ¿cuál es el ungüento de la sabiduría? Sí, eso está difícil, ¿sí? No, aparentemente, aparentemente. Pero sabemos que nosotros tenemos herramientas para esto, herramientas. Herramientas para permitir la sabiduría, ¿qué es? La luz, la luz. Por eso la gente dice, ay, entendí. Esa es la luz, le llegó la luz, logró entender, logró ver. Se le despejó, aclaró, eso es, me liberé, me solté, le llegó la luz, eso es. Y ustedes saben que nosotros tenemos una herramienta muy poderosa para todo eso. Pues no es untárnosla así, casi, que es nuestra saliva. Pero bueno, esos son ejercicios que vamos a hacer más adelante. Así que bueno, vamos a empezar hoy con un poderoso masaje. Vamos a masajearnos, vamos a recomenzar, vamos a reconectarnos. Eso es un masajito, vamos, un masaje. Lo que debemos hacer todos los días al despertarnos, un masaje. Dado con intención. Eso es con toda la intención. Y la intención es que no somos autómatas, sino que yo me voy masajeando y voy sintiendo el contacto de mi mano con mi piel y veo el impacto que genera. Hagan cuenta como cuando algo cae al piso y es como una explosión. Así es, cada golpe genera eso. Cada golpe. Entonces uno hace así, inmediatamente uno siente un raudal de luz que llena todo ese espacio. Es masajearnos conscientemente. Y lo primero que uno debe hacer apenas se despierta es un masaje vigoroso. Y así uno activa todo su cuerpo y permite que la luz que ahí duerme salga a flote. Un masaje a la luz de la conciencia. Un masaje para rescatar la luz que duerme en nosotros. Bueno, la luz que duerme en ti, en mí. Y yo lo voy haciendo y voy pensando en lo que está pasando, en lo que ocurre realmente. Yo me concentro en lo que estoy haciendo y lo hago voluntariamente, eso es. Nuestras piernas. Nalga. Los pies. Con toda la intención, toda la intención. Toda la intención de que estamos activando nuestro cuerpo. Nuestro cerebro, siempre hay que cuidar el cerebro. Cuando nosotros hacemos eso, nuestro cerebro inmediatamente entra en la onda de lo que hacemos y de lo que vamos pensando. Porque nuestro cerebro siempre nos hace caso y nos lleva a la idea. 86.000 millones de neuronas listas a lo que pensemos y a lo que creamos. Eso es algo extraordinario, ¿sí o no? Bueno, estamos listos para iniciar nuestra práctica. Vamos a trabajar para despertar a la luz. O sea, es darnos cuenta que ahí está, que siempre ha estado, pero no somos conscientes de eso. Y nuestro cerebro, con su ejército infinito de neuronas, está listo para llevarnos la idea.
Cerramos nuestros ojos. Nos quedamos en silencio. Tratamos de escuchar nuestro cuerpo. Lo recorremos mentalmente y nos damos cuenta que tiene una vibración alta porque el masaje lo activó. Siento un hormigueo en todo mi cuerpo a modo de una sensación de bienestar. Dado que la sangre acude a todos los capilares, va hacia nuestros poros, dirigimos toda nuestra atención hacia nuestras manos, las recorremos mentalmente, percibimos que aún tienen una vibración alta a raíz del masaje. Entramos en la yema de nuestros dedos, recorremos la palma de nuestras manos, observamos nuestros brazos, los recorremos mentalmente. Visualizamos nuestras piernas y dirigimos la atención hacia los pies. Focalizamos toda la atención en la yema de los dedos de los pies. Colocamos toda nuestra intención, toda nuestra energía en los dedos de nuestros pies. Los visualizamos como si los estuviera viendo. Los siento. Recorro mentalmente la planta de mis pies. Visualizo mis piernas. Recorro mentalmente mi cadera.
Tomo conciencia de mi cuerpo, me conecto con él. Recorro mentalmente la zona de la cadera. Reconozco mi columna vertebral, mi pecho. Recorro mentalmente la zona de mi primer chakra. Dirijo toda la atención hacia la zona del ombligo, tanto abajo como encima de él. Suelto mis músculos, visualizo mis hombros, observo mi cuello, recorro mentalmente mi cabeza, mi rostro, mi cuero cabelludo, mi frente. Rescato la idea de lo sagrado de mi cuerpo. Despierto a la idea que se ha tenido desde tiempos remotos, que mi cuerpo es sagrado. Me conecto con la simetría y la perfección de mi cuerpo. Me veo desde afuera y me veo en armonía, en paz, en equilibrio. Me visualizo desde afuera como un ser completo.
Me veo en plenitud. Permito que lo sagrado que duerme en mí aflore. Visualizo las partículas más pequeñas de las que está constituido mi cuerpo y me doy cuenta que son perfectas, que son polígonos regulares, cristales de una simetría absoluta, cargados de luz. Me doy cuenta que ya no es necesario buscar afuera lo que existe adentro. Al reconectarme conmigo, al reconocerme, al mirarme, siento que mi saliva cambia. Siento que empiezo a secretar una saliva plena de luz. Dirijo toda la atención hacia mi boca y me dispongo a crear un elixir lleno de luz con el fin de permitir que la luz que duerme en cada partícula de mi cuerpo se refuerce. Siento que mi boca se llena de un elixir poderoso, cargado de luz, de energías radiantes, como si fuera ese elixir del que hablaban los antiguos. Visualizo cada partícula de mi saliva, entro al fondo de cada gota de saliva, indago mucho más allá en el mundo de las partículas más pequeñas que constituyen mi saliva.
y veo el potencial lumínico infinito que tiene cada partícula de mi saliva. Percibo que estoy creando un elixir poderoso. Me convenzo que tengo la capacidad de crear, de construir. Nos pasamos la saliva y al hacerlo sentimos que de manera inmediata recorre cada espacio de nuestro cuerpo, permitiendo así que esa luz que lleva en su seno permita que la luz que en cada célula nuestra se movilicen energías lumínicas como un encuentro de dos luces que en últimas terminan de su encuentro irradiando. En forma espiral, de mis pies hacia mi cabeza, recorro todo mi cuerpo, soltando los músculos, relajando las zonas que tengo tensas. Tomo el control de mi cuerpo. Mis hombros relajados, mi entrecejo suelto. Mi organismo encuentra palmo a palmo el cauce del equilibrio y mi cerebro colabora con secreciones que me generan un estado de bienestar, de plenitud, de gozo. Dirijo toda mi atención hacia la zona del vientre y el bajo vientre. Visualizo la zona de mis tres primeros chakras. Y nos damos cuenta que el primer chakra es rojo, el segundo anaranjado y el tercero amarillo. Así que esos tres chakras forman un núcleo de una luz incandescente. Visualizo esa zona y me convierto en detective de la luz, porque vamos a buscar en nuestro propio cuerpo
esos lugares que son la fuente de la luz, que son la fuente de las energías radiantes. Dirijo toda mi atención hacia la zona del ombligo, hacia ese espacio que engloba el segundo y el tercer chakra. Centro mi atención en el plexo solar. Busco en ese segundo chakra su color. Observo desde afuera la zona de esos tres chakras. Y los aprecio como si se tratara de una bola de fuego, como si fuera un sol allí incrustado, un sol radiante. Coloco toda mi atención en esa zona, la visualizo, percibo ese color amarillo, dorado, anaranjado, rojizo, como un sol que aparece radiante por el horizonte, colmándolo todo con su energía. Mi cerebro interpreta que esa zona está llena de una energía radiante y que tiene una actividad propia. Focalizo toda mi atención en esa zona con el fin de acelerar la dinámica energética de esa zona de mi plexo solar. Vamos a friccionar nuestras manos. Pero cuando las vamos friccionando sentimos que la energía se mueve desde el plexo solar, como si con el plexo solar estuviera moviendo mis manos. Visualizo los dedos de mis manos y los veo cómo se friccionan, pero es como si de mi plexo solar yo estuviera moviendo mis manos y generando esa dinámica. Fricciono mis manos también por encima. Aceleramos todas las partículas de nuestras manos
intensificamos la dinámica energética y ahora colocamos nuestras manos sobre nuestro plexo solar. Eso es. Nos sentamos, cerramos nuestros ojos con nuestras manos allí y dirigimos toda la atención hacia nuestras manos y colocamos toda la energía en esa zona del plexo solar y empezamos a sentir la poderosa palpitación que se genera allí. Empezamos a sentir ese hormigueo en la zona de mi plexo solar. Empezamos a percibir la palpitación presente entre mis manos y mi plexo solar. Como si entre mis manos y mi plexo solar estuviera mi corazón. Toda mi atención está puesta entre mi plexo solar y mis manos. Todas las energías corporales concurren en esa zona. Visualizo mis manos, las veo, visualizo mi plexo solar, lo observo. Vamos ahora a hacer el siguiente ejercicio con el fin de activar la zona de nuestro plexo solar. Simplemente una mano acá y la otra aquí. Eso es. Perfecto. Eso. Es una fricción. Al inicio lo hacemos como un autómata. Eso. Y teniendo la mano atrás, debe llegar un momento en donde logran sentir la energía que existe entre las dos manos. Parece que está difícil, veo. Entonces hagamos lo siguiente. Hacemos así y ahora vamos a construir una bola. Una bola de energías. Y vamos a empezar a sentir la energía que existe entre las dos manos. Nos concentramos, ponemos toda la atención en nuestras manos, cerramos nuestros ojos y empezamos a visualizar
la conexión que tienen las dos manos, hasta que llegamos a sentir el fluir de la energía de una mano sobre la otra. Y ya cuando lo sentimos, hacemos lo mismo. Eso es, una mano acá y la otra aquí. Eso es. Hasta que sentimos cómo el giro de una mano mueve la energía de la otra. Eso es. Y ahora sin tocarnos, la mano unos 2 centímetros arriba del plexo solar. Cerramos nuestros ojos hasta que logramos sentir la energía que emana en nuestras manos y que se conjugan con el plexo solar. Y llega un momento donde uno siente la vibración perfecta del plexo solar. La energía que emana de mi mano derecha se conjuga con mi plexo solar. La energía que emana de mi mano izquierda se conjuga con el plexo solar. Vamos a activar ese centro de luz que tenemos. Es el centro de las energías radiantes de mi cuerpo. Perfectamente. Ahora nos sentamos o nos acomodamos y ponemos nuevamente nuestras manos ahí. Cerramos nuestros ojos y nos concentramos. Toda la atención puesta en nuestras manos. Y lo que vamos a hacer es a percibir la vibración que se produce en esa zona. No nos interesa nada más. Nuestro cerebro, toda su energía allí, toda la energía mental, toda mi atención puesta en la zona del plexo solar y de mis manos. Y siento perfectamente la vibración. Tomo conciencia que la experiencia de todos los yogis, de todos los meditadores que han existido desde siempre, duermen en ti y en mí. Y que lo único que tenemos que hacer es permitir que esa luz radiante que existe en mi plexo solar se movilice. Detecto la palpitación que hay en esa zona, como si ahí estuviera mi corazón. Sincronizo la palpitación de mis manos y mi plexo solar con el perineo y hago una contracción al mismo ritmo. Centro toda la atención en la palpitación que se produce en mi plexo solar y en mis manos y percibo que con cada palpitación es como si saliera una ola de luz de esa zona. Una ola de luz
radiante como el sol. Percibo que con cada palpitación sale una onda de luz de mi plexo solar que irradia a su alrededor. Permito que la luz que duerme en mí se ponga en movimiento. Permito que la luz que duerme en mí irradie. Veo como esa luz que emana de mi plexo solar, como en una onda, empieza a llenar todo mi cuerpo. Como cuando una piedra hace contacto con la superficie de un lago y se generan infinidad de ondas. Así pasa con mi plexo solar. Con cada palpitación se empiezan a generar nuevas ondas, haciendo gala de mi voluntad, dirijo esas ondas, movilizo esas ondas hacia todo mi cuerpo, muevo las energías de mi propio cuerpo. Veo como esas ondas de luz que irradia mi plexo solar se proyectan hacia todo mi organismo. Percibo que esas ondas, al pasar por cada espacio de mi cuerpo, la llenan de luz. Percibo como las ondas que salen de mi plexo solar ascienden por mis manos, suben por mis brazos, llegan a mis hombros, suben por mi cuello, recorren mi cabeza. Siento como esas energías radiantes que salen de mi plexo solar suben por mi pecho, ascienden por mi espalda, llegan a mis hombros, colman mi cuello, suben por mi rostro, ascienden por mi nuca, recorren mi cuero cabelludo y llegan a mi frente. Mis brazos están relajados, mis hombros sueltos, mi entrecejo limpio, libre, relajado. Dirijo toda la atención hacia mi plexo solar y siento como esas oleadas de luz que salen de allí descienden hacia la zona del coxis, hacia la zona de mi primer chakra.
y veo cómo evolucionan hacia mis piernas, veo cómo descienden por ellas, veo cómo esas ondas de luz recorren mis pantorrillas, bajan por mis tobillos, recorren mis pies, avanzan por los dedos de mis pies, recorren la yema de los dedos de mis pies y las plantas de mis pies. Dirijo toda mi atención hacia la zona del plexo solar. Siento su palpitación y mantengo al unísono la contracción del perineo. Y al hacerlo siento que todo mi cuerpo tiene la misma palpitación. Me veo desde afuera, me visualizo y veo cómo esas energías que parten de mi plexo solar se mueven fácilmente como unas ondas, como unas oleadas de luz. Me conecto con lo sagrado de mi cuerpo, con la luz radiante que él sí tiene. Percibo que la energía que emana de mi plexo solar desciende por mis piernas, llega a mis pies, se conecta con la tierra y veo cómo esa palpitación irradia por la tierra, por el lugar en donde estoy, colmando mi entorno, llenando mi espacio, tocando cada cosa, colmándola. Al hacerlo me doy cuenta que la luz que duerme en cada cosa y en cada partícula que las compone, de la misma manera saca a relucir la luz que tiene, como si se tratara del encuentro de dos viejos amigos. Siento que la energía que emana de mi plexo solar irradia hacia mi entorno, se proyecta hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, y veo cómo mi atmósfera se llena de esa energía radiante. Al sentir la palpitación de mi plexo solar, siento la palpitación de mi entorno, siento la palpitación del lugar en donde estoy
Siento que también la tierra palpita. Me siento en armonía conmigo. Me veo desde afuera como un ser de luz. Veo mi entorno y percibo que es un lugar en el que he reconocido su luz, en el que he reconocido lo sagrado de cada cosa. Reconozco lo sagrado que duerme en mí. Reconozco lo sagrado que duerme en mi entorno. Me reconcilio conmigo, armonizo conmigo, me reconcilio con mi entorno, armonizo con mi entorno, me reconcilio con la tierra, armonizo con ella. Recorro mentalmente mi cuerpo, mis brazos están relajados, mis hombros sueltos, mis manos no están encrispadas, sino distendidas, y siento las energías. Mi frente está libre, mi entrecejo distendido, mi cuello relajado. Dirijo toda mi atención hacia la parte superior de mi cabeza y con mis ojos cerrados apunto con mis ojos hacia arriba como si estuviera mirando hacia arriba. Y al hacerlo mi cerebro interpreta que estoy mirando hacia el cielo, que me estoy conectando con el infinito.
que estoy abriendo unas puertas hacia lo que no tiene fronteras. Y al hacerlo, visualizo las energías luminosas que provienen del cielo. Me concentro en ellas, las observo, las siento y me doy cuenta que esas energías luminosas provenientes del entorno estelar son las que han alimentado la Tierra y las que han dado testimonio por su presencia del surgimiento de la vida y de su mantenimiento. Siento cómo esas energías radiantes descienden por mi cabeza y siento cómo bajan por mi cuerpo y cómo llegan hacia la zona de mi plexo solar. Y al hacerlo, es como si le recordaran a cada partícula de esa zona cuál es la luz que tiene. Es como el encuentro de dos grandes aliados que se abrazan en un abrazo de luz. Siento como de lugares remotos del cosmos provienen esas energías radiantes y tomo conciencia de ellas. Me doy cuenta que esas energías provenientes del sol y de otros espacios del cielo tienen la misma palpitación que yo tengo en mi plexo solar, como si estuvieran sincronizadas, y percibo que con cada palpitación es como si entrara un raudal o una onda de energías en mi cuerpo. Siento como todo mi cuerpo se llena de luz y de energía. Siento como cuando uno llena un cántaro. Asimismo, percibo que mi cuerpo se colma en cada una de sus partículas de luz, de energías radiantes. Veo mi cuerpo desde afuera y lo percibo lleno de luz.
Dirijo toda la atención hacia mi plexo solar y al hacerlo percibo la palpitación que se genera en esa zona. Solo que me doy cuenta que esa palpitación es la misma que tiene todo mi cuerpo. Vamos ahora a elevar la vibración y vamos a cristalizar las partículas. Para eso vamos a repetir la O y la M. Y vamos a empezar con la O. Botamos el aire. Inhalamos de nuevo. Continuamos. Al pronunciar la O, sentimos que el sonido sale del plexo solar, que ese sonido se gesta desde ese sitio y colocamos toda nuestra atención en ese lugar. Al ir pronunciando la O, sentimos la vibración que se genera en la palma de mis manos, en mi plexo solar. Veo cómo esa radiación se proyecta en todas las direcciones. Toda mi atención está puesta en el plexo solar hasta que logro sentir esa vibración que se genera con el sonido. Siento que el sonido sale de mi plexo solar. Siento la vibración que se genera desde mi plexo solar y percibo cómo esa vibración asciende por mis brazos. Siento que esa energía que se genera desde mi plexo solar desciende hacia la zona del coxis y baja hacia mis pies. Hasta que llega un punto en donde logro sentir esa vibración
como un hormigueo en mis piernas, en mis pies, en la zona del coxis. Y ahora vamos a combinar la O con la M. Botamos el aire. Om. Continuamos pronunciando. Cuando pronunciamos la O sentimos la palpitación y el hormigueo que va de mi plexo solar hacia mis pies. Y cuando empiezo a pronunciar la M, empiezo a percibir cómo esas energías empiezan a ascender por mi pecho, suben por mi espalda, ascienden por mis brazos, suben por mi cuello, ascienden por mi rostro y por mi nuca, recorren el cuero cabelludo hasta llegar a mi entrecejo y allí termino con el último sonido de la M. Haciendo gala de mi libre albedrío y de mi voluntad, muevo las energías de mi cuerpo. Me reconcilio con los sonidos de mi propia voz. Me doy cuenta que los sonidos que emito son los que mi cuerpo necesita. Om. Om. Continuamos con la pronunciación, pero al empezar con la O, vamos a visualizar un amarillo, un color dorado que sale de mi plexo solar. Y cuando voy cambiando hacia la M, aprecio cómo ese color se torna mucho más
claro, mucho más cristalino. Y cuando llego a la M y visualizo la zona de mi entrecejo, veo que se trata de un color cristalizado, de un color cristalino. Empiezo con la zona del plexo solar, con un color amarillo, y cuando cambio hacia la M, ese amarillo empieza a cristalizarse hasta terminar en la zona de mi entrecejo. Om. Om. Nos quedamos en silencio y ahora vamos a pronunciar mentalmente la O y la M. Llenamos nuestros pulmones y mentalmente pronunciamos mientras exhalamos. Lleno mis pulmones y empiezo a pronunciar mentalmente la O y luego la M. Y al pronunciar mentalmente la O y la M, para mi cerebro da exactamente lo mismo que la pronuncie verbal o mentalmente. Y al hacerlo, visualizo la zona del plexo solar con un color amarillo radiante, un dorado que emana de allí. Y cuando voy pronunciando mentalmente la O y paso a la M, ese color se hace más límpido y mucho más cristalino, hasta que por último llego a la zona del entrecejo y veo que ese color se logra cristalizar. Cuando exhalo, desocupo completamente los pulmones e inhalamos y llenamos perfectamente. Y cuando ya están mis pulmones llenos de aire, inmediatamente empiezo a pronunciar mentalmente la O y luego la M. Y hago un recorrido que va de mi plexo solar a mi entrecejo, con un color amarillo que termina cristalizándose en el plexo solar. Soltamos el ejercicio, aflojamos nuestras manos, las soltamos y las colocamos sobre nuestros muslos, sobre nuestras rodillas. Y vamos a recorrer mentalmente nuestro cuerpo. Observamos cómo se mueven las energías.
Notamos que donde colocamos la atención, esa zona empieza a palpitar inmediatamente. Dirigimos nuestra atención hacia los pies y sentimos que de manera inmediata empiezan a palpitar. Sentimos la vibración en ellos. Visualizamos nuestras piernas y vemos la vibración que hay en ellas. Visualizamos nuestros brazos y vemos la palpitación que hay en ellos. Visualizamos nuestro pecho, nuestra espalda, la zona del coxis, el espacio del vientre y vemos la palpitación que hay en esa zona. Visualizamos nuestros hombros, nuestro cuello, nuestra cabeza, nuestro rostro y percibimos la vibración que hay en ellos. Dirijo toda mi atención hacia mis manos, hacia las palmas de mis manos. Percibo la poderosa vibración que existe en ellas y vemos que al contacto de mis manos con mis muslos o mis rodillas, es como si todo mi cuerpo palpitara al mismo ritmo de mis manos. Me conecto con este mi presente, con este mi momento, acreciento mi conexión con el presente y percibo que el presente es como un espacio de luz radiante, como si estar en el presente me diera paz, bienestar, tranquilidad. Me conecto con cada segundo
Trato de sentir la presencia de cada segundo. Siento cómo el tiempo se expande y me conecto con cada micra de segundo. Siento como si el tiempo se hubiera detenido y que transcurre lentamente. Y al hacerlo, siento como este momento lo resume todo, lo contiene todo, lo llena todo. Al acrecentar mi conexión con este momento, me doy cuenta que este instante resume lo que pasa en cada espacio de mi cuerpo, en cada célula, en cada partícula de mi organismo. Pero también este mi presente vivido con plena conciencia lleva en su seno lo que ocurre a mi alrededor, en mi entorno. Y es como si todo me hablara. El eterno presente en mí. Siento este instante en la tierra, en la atmósfera, en el cielo, en el cosmos. Como si todo tuviera la misma palpitación que siento en cada micra de segundo. Permito que el infinito que duerme en esta micra de segundo me inspire. Poco a poco vamos retornando a este lugar donde estamos. Nos reacomodamos.
Y vamos ahora a hacer dos ejercicios. Un ejercicio de cierre de nuestra tarea y el otro de despedida. Nuestro cierre es una fricción, nada más. Una fricción. Y cuando la hacemos con toda la intención del presente, con toda la conexión del aquí, del ahora. Una fricción antes de nuestro último ejercicio, de nuestra despedida. Bueno, nuestra despedida es una despedida especial y consiste en algo muy sencillo, como es eso. Tan fácil, ¿verdad? Sencillo. Eso. Cerramos nuestros ojos y sentimos ese apretón de manos que tenemos con la gente que nos rodea, ese saludo que hemos dado, esas manos que hemos ofrecido para saludar, para conectarnos con las energías. Cuando juntamos una mano con la otra, tratamos de desandar los pasos de todos los saludos que hemos brindado en esta vida. Todas las personas con las que nos hemos conectado por medio de un saludo con las manos. Nuestro cerebro interpreta que estamos saludando, que nos estamos conectando. Pero cuando ya tenemos mayor intimidad con las personas, hacemos esto. Ya es una conexión más fraterna. Hacemos. Y al hacerlo, retomamos ese saludo con todas las personas más cercanas. Visualizamos los saludos, visualizamos las conexiones. Y ahora, un abrazo poderoso. Vamos a rescatar los abrazos que hemos dado en la vida, los abrazos que nos han dado, los que hemos ofrendado. Nuestro cerebro interpreta que abrazamos, que estamos abrazando, que estamos abrazados. Ahora, un abrazo. Eso, un abrazo. Sentimos que estamos abrazando a todos aquellos que hemos abrazado en la vida. Rescatamos ese abrazo que hemos dado, que hemos ofrecido, un abrazo poderoso, ¿verdad? Un abrazo fuerte. Eso es, un abrazo. Ahora vamos a juntar nuestras manos así y vamos a sentir que estamos conectándonos con las manos de todas esas personas que nos han rodeado e irradiamos hacia ellas una energía radiante, luminosa, como cuando uno colma sus espacios y sus vidas. Somos fuente de luz.
Y con aquellos con los cuales hemos tenido mayor profundidad, los abrazamos, sentimos la conexión. Y con aquellos con los que hemos descansado en su abrazo, en su compañía. Ahora vamos a cambiar porque vamos a dar un abrazo a todos, al aparentemente desconocido, al niño, al hombre, a la mujer. Ahora vamos a sentir que abrazamos el árbol, aquel árbol, ese gigantesco árbol. Y al abrazar ese árbol, abrazamos todos los árboles. Y al abrazar este árbol, sentimos que estamos de pie a su lado, sentimos sus raíces y sentimos nuestros pies en contacto con la tierra. Al tener nuestras manos así, dirigimos toda la atención hacia el centro de nuestras manos y hacia las palmas de nuestras manos y empezamos a sentir la palpitación. Y al estar de pie, siento las plantas de mis pies y siento la energía que me conectan con esa tierra que me sostiene. Soltamos. Nuestro último abrazo. Sentimos que abrazamos el cielo. Sentimos que aquello que no tiene límites ni fronteras es abrazado por nosotros y también nosotros le abrazamos. Un abrazo de hermandad con el todo. Bueno, imagínense que hasta aquí llegó nuestra práctica. Espero que les haya ido muy bien y que se hayan sentido plenos y especialmente con esos abrazos poderosos. Yo también me sentí muy bien. Bueno, así que sí.